Buenos días. En la clase de hoy continuaremos con los temas que veníamos viendo de pruebas estadísticas para relacionar dos o más muestras. En la clase de hoy particularmente veremos los test no paramétricos para muestras independientes. Nosotros ya hemos visto en clases anteriores que a los datos obtenidos de una muestra debemos realizarles test o pruebas de normalidad para saber si los mismos provienen de poblaciones que se distribuyen de manera normal o no, ya que de esta forma sabemos si tenemos que aplicar pruebas paramétricas o no paramétricas. Recordemos, las pruebas paramétricas nos permiten contrastar hipótesis sobre parámetros poblacionales como la media, la varianza. A su vez, los datos de las variables están medidas en escala de intervalo o de razón y exigen el cumplimiento de los supuestos de normalidad y homocedasticidad. Para determinar si estos datos se distribuían de manera normal, vimos pruebas específicas de normalidad o métodos específicos para testear la normalidad, como los gráficos QQ, PP y los histogramas, y las pruebas estadísticas de normalidad de Kolmogorov-Smirnov para muestras grandes, mayores a 50, y la prueba de Shapiro-Wilk para muestras inferiores a 50. Si estos datos no se distribuyen de manera normal, las pruebas a utilizar tienen que ser pruebas no paramétricas. Estas pruebas no paramétricas tienen las características de no estar referidas a parámetros poblacionales, por eso su nombre de no paramétricas. A su vez trabajan con datos que no están medidos en escala de intervalo de razón, y no se necesita del cumplimiento de los supuestos de normalidad y de homocedasticidad. De ahí es que a estas pruebas también se las denomina como pruebas de distribución libre, es decir, no hace falta que las variables se distribuyan de manera normal. Por último, este tipo de pruebas permiten hacer inferencias sobre tamaños de muestras muy pequeñas. Bien, en nuestra matriz de pruebas estadísticas que venimos desarrollando a lo largo del curso, ahora nos centraremos, haremos foco en las pruebas no paramétricas. Puntualmente en la clase de hoy veremos las pruebas no paramétricas para muestras independientes. Las pruebas no paramétricas para muestras independientes que veremos en el curso son la prueba Mann-Whitney para dos muestras independientes y la prueba de Kruskal-Wallis para K muestras independientes. Comenzaremos con la prueba de Mann-Whitney. Como ya es costumbre, un poquito de historia. Henry Mann fue un austríaco, profesor de matemáticas y estadística de la Universidad de Ohio, de Estados Unidos. Él y su alumno Whitney desarrollaron esta prueba utilizada para datos no paramétricos. Gran parte de los estudios y las investigaciones de Henry Mann fueron apoyados por la Fundación Carnegie de Nueva York. Bien, la prueba no paramétrica Mann-Whitney, entonces su interpretación y su aplicación práctica nos permite contrastar la hipótesis de que las medias de las dos muestras independientes son iguales. En ese sentido, la hipótesis nula que trabaja es que las medias de las muestras son iguales, y la hipótesis alternativa, las medias de las muestras no son iguales. Nuestro criterio de decisión, con el que venimos trabajando prácticamente para todas las pruebas estadísticas, es chequear el valor P de la prueba contra el nivel de significación, alfa. Recordemos, el nivel de significación no es otra cosa que la probabilidad de cometer el error, ¿sí? El error concretamente de tipo 1, que es el de rechazar la hipótesis nula cuando deberíamos haberla aceptado. Este nivel de significación alfa lo fijamos o lo determina el propio investigador, es decir, nosotros mismos a la hora de realizar nuestros estudios, y los valores más comúnmente utilizados son 0,01, 0,05 o 0,10, es decir, un 1%, un 5% o hasta un 10% suele ser utilizado para determinar el nivel de significación alfa. Entonces, chequeamos el valor P de la prueba,
Si es menor al nivel de significación, se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto las medias son distintas. Si el valor P es mayor o igual a alfa, no se rechaza la hipótesis nula, lo que significa que las medias son iguales, o lo que es lo mismo, las muestras son estadísticamente parecidas. Si vemos un ejemplo de la prueba Mann-Whitney, tenemos dos grupos de estudiantes. Cada profesor aplica una prueba de comprensión de lectura después de haber entrenado a los alumnos en dos técnicas diferentes. Los resultados obtenidos son los siguientes, recordando que en este caso los grupos de estudiantes son distintos, de tamaño distinto, ¿sí? El primer grupo es de 14 y el segundo es de 13. Tenemos los resultados, la variable es la calificación de la prueba de lectura y los dos grupos de estudiantes. Es importante aclarar que a esta variable, calificación de la prueba, se le debe haber aplicado previamente algunas de las pruebas de normalidad que estuvimos mencionando, puntualmente en este caso la prueba de Shapiro-Wilk, dado que el tamaño de la muestra es inferior a 50, y bueno, y el resultado debería haber sido que los datos, la variable no se distribuye de manera normal, y por esa razón es que aplicamos la prueba no paramétrica de Mann-Whitney. Bien, el resultado de esta prueba de Mann-Whitney fue que el estadístico U que trabaja nos dio igual a 70, y el p-valor, que es en donde nosotros tenemos que prestar especial atención, nos da 0,32, mayor a 0,05, que es nuestro nivel de significación que venimos utilizando, con lo cual no se rechaza la hipótesis nula, es decir, las muestras no presentan diferencias estadísticamente significativas, lo que significa que la calificación de la prueba de lectura ha sido similar en los dos grupos. Bien, ya hemos visto entonces la prueba de Mann-Whitney para dos muestras independientes. Ahora pasaremos a desarrollar la prueba de Kruskal-Wallis para más de dos muestras independientes. William Kruskal fue un matemático y estadístico estadounidense, conocido por haber realizado el análisis de varianza para datos no paramétricos. En 1958 fue elegido miembro de la Asociación Americana de Estadística, fue presidente del Instituto de Estadística y Matemática y en los años 90 se retiró como profesor emérito. Por su parte, Wilson Wallis fue un economista y estadístico estadounidense, conocido por ser presidente de la Universidad de Rochester, y realizó junto con Kruskal la prueba no paramétrica que lleva sus nombres, que desarrollaremos a continuación. Esta prueba tiene el objetivo de contrastar la hipótesis de que las medias de las K muestras independientes son iguales. Por lo tanto, la hipótesis nula, como ya es sabido, será que todas las medias de las K muestras son iguales, mientras que la hipótesis alternativa es que alguna de estas medias no es igual, con lo cual con que alguna de las muestras sea diferente es suficiente como para rechazar la hipótesis nula de igualdad. Vemos nuestro criterio de decisión. Si el p-valor es menor a alfa, se rechaza la hipótesis nula, las medias son distintas, es decir que hubo efecto de alguno de los tratamientos, y si el p-valor es mayor a alfa, no se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto no hubo efecto de los tratamientos, dado que las muestras son iguales. Vemos el ejemplo. Tenemos 4 grupos de estudiantes de secundaria del mismo grado académico que están cursando matemáticas con diferente profesor y tienen un promedio alto de calificación en la materia, por lo que las muestras no necesariamente deben ser del mismo tamaño. Tenemos la muestra 1 de 5, la muestra 2 de 7, muestra 3 de 7 y muestra 4 de un tamaño de 10. A dicho grupo se le aplica una prueba psicológica de aptitudes con respecto al aprendizaje de las matemáticas, cuyos resultados son los siguientes. Tenemos los 4 grupos con la calificación de la prueba. Nuevamente recordemos que a dicha variable se le debe haber aplicado los test de normalidad
y su resultado tiene que haber sido que la variable no se distribuye de manera normal, y por eso es que estamos aplicando el test o la prueba de Kruskal-Wallis. Bien, los resultados de esta prueba fueron que el estadístico H es igual a 3,98 y el p-valor es igual a 0,26, también mayor a 0,05, por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula, lo que significa que las muestras no presentan diferencias estadísticamente significativas. Es decir, los grupos tienen promedios de calificaciones parecidos. Ahora bien, supongamos que en este ejemplo nos hubiera dado como resultado que sí se rechaza la hipótesis nula, es decir, que sí presentan diferencias estadísticamente significativas. La prueba de Kruskal-Wallis, al igual que la prueba de ANOVA, de sus datos paramétricos, tampoco nos dice qué medias o qué grupo en particular o cuáles grupos en particular son los diferentes. Por lo tanto, si nos llega a dar que en la prueba Kruskal-Wallis que se rechaza la hipótesis nula, se deberá realizar en este caso la prueba de Mann-Whitney que vimos recién, comparando a dos muestras, y ahí ver o identificar cuáles son los grupos o las muestras que difieren o que hay diferencias. Bien, con esto concluimos la clase de hoy sobre pruebas no paramétricas para muestras independientes. En la clase de la semana próxima veremos pruebas no paramétricas para muestras relacionadas. Recordamos que tenemos el trabajo práctico sobre los temas que vimos hoy y el video de ayuda para cómo realizar estas pruebas no paramétricas en el software estadístico. De más está decirle que cualquier duda o consulta que quieran realizar nos las pueden hacer tanto a mí como al Dr. Bazán mediante el foro de la plataforma del curso. Nos vemos la próxima semana. Les mando un saludo.